Doctora, reciba un cordial saludo del grupo número 1. Vamos a hablar acerca del sistema cardiovascular, de su desarrollo y su origen desde vista embrionario. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el desarrollo inicial del corazón y los vasos sanguíneos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre la aparición de los cordones angioplásticos. Y generalmente vamos a hablar también sobre la aparición de las bandas endoteliales. Bueno, la aparición de las bandas endoteliales pares en el mesodermo cardiogénico durante la tercera semana de esta se da. También los cordones angioplásticos se localizan y se canalizan para formar tubos cardíacos finos. Los tubos endocárdicos se aproximan entre sí, también se fusionan y forman el tubo cardíaco. Esta función comienza en el extremo craneal del corazón en desarrollo y progresa en una dirección caudal. Siguiente, por favor. Bueno, también la formación de estos islotes sanguíneos, esto también se da al comienzo de la tercera semana, cuando el embrión está, digamos, gastrulando. En el saco vitelino aparecen acumulaciones de mesodermo esplánico, que generalmente son llamados islotes sanguíneos, que forman capilares y células sanguíneas. Las células mesenquimáticas que están situadas en el centro de dichos islotes, estas se diferencian en hemoblastos, que dan origen a las células sanguíneas, mediante el proceso de hematopoiesis. También el saco vitelino es considerado el primer centro hematopoiético del embrión. Estas células se encuentran localizadas en la periferia de los islotes que dan origen a las células endoteliales que forman el revestimiento de la pared de los vasos sanguíneos. Estos se conectarán con el tubo cardíaco en desarrollo. Bueno, el siguiente esquema que vemos a continuación. Bueno, este es un esquema en donde la letra A representa el embrión durante la gastrulación, donde se puede observar los islotes sanguíneos. La letra B son las acumulaciones mesenquimáticas que forman el islote sanguíneo. La letra C es la formación de las células sanguíneas y la letra D la formación del endotelio vascular. Siguiente, por favor. Bueno, también la formación del tubo cardíaco endotelial. Este se da el primer indicio del desarrollo del corazón, que presenta generalmente entre los días 16 y 19. Cuando estas aparecen, se da una agrupación de células epiblásticas que se determinan a la célula cardiogénica por la actividad inductiva del nódulo primitivo. Cuando estas células pasan por la línea primitiva, se transforman en células mesodérmicas que se sitúan en el ectodermo y el endodermo, formando la placa cardiogénica. Bueno, en el esquema a continuación está, podemos observar que es un esquema de un embrión durante la gastrulación, en donde se puede mostrar, digamos, la formación de la placa cardiogénica. La flecha que está ahí punteada es la que indica la migración hacia la línea primitiva de las células epiblásticas, que están determinadas a través de células cardíacas que forman la placa cardiogénica. Bueno, al proliferar las células de la placa cardiogénica, se puede decir que se disponen en forma de herradura craneal a la placa precordal. Después de las células se reagrupan en un par de cordones, cordones mesenquimáticos, que estas generalmente se canalizan y forman un par de tubos cardíacos endoteliales. La siguiente, por favor. Tenemos la formación también de las venas vitelinas, las venas umbilicales y las venas cardinales. Siguiente, por favor. Al anterior un ratito, me faltó algo de decir. Bueno, generalmente las venas vitelinas
La vena vitelina izquierda es la que desaparece, mientras que la derecha forma parte del sistema portal hepático, así como también una porción de la vena cava inferior. Las venas umbilicales, la vena umbilical derecha desaparece durante la séptima semana, quedando la vena umbilical izquierda como único vaso que se transporta sangre bien oxigenada desde la placenta hacia el embrión. Y las venas cardinales comunes, estas generalmente se constituyen principalmente en el sistema de drenaje del embrión. La vena cava superior se forma a partir de la vena cava inferior derecha y de la vena cardinal común derecha. Y las venas cardinales posteriores aparecen al principio como los vasos de los mesonefros. A continuación les voy a hablar sobre el desarrollo de las venas asociadas al corazón embrionario. Se dice que existen 3 pares de venas que drenan el corazón primitivo del embrión de 4 semanas. Así tenemos aquí, por ejemplo, la vena vitelina, la vena umbilical y las venas cardinales, que pueden ser tanto anterior, común y posterior. La vena vitelina es la que transporta sangre poco oxigenada desde la vesícula umbilical hacia el seno venoso del corazón. También tenemos a la vena umbilical, que es la que recoge sangre del saco coriónico desde la placenta. Obviamente, esta sangre va a ser muy oxigenada y la lleva al seno venoso del corazón. También tenemos las venas cardinales, que son quienes recogen la sangre y la llevan también hacia el seno venoso del corazón. A continuación les voy a hablar sobre cada una de las venas. Las venas vitelinas. Estas venas pueden ser tanto derechas como izquierdas. Estas se encuentran en la parte media del corazón. Las venas vitelinas izquierdas van a sufrir degeneración, mientras que una parte de las venas vitelinas derechas van a formar parte de la vena cava inferior. Así también se forman el sistema de venas porta-hepático. Este sistema está formado por venas portas y por venas hepáticas, quienes van a hacer de drenar la sangre al hígado. A medida que va evolucionando, desarrollándose, los cordones hepáticos se van anastomosando alrededor del primordio de los sinusoides hepáticos, y así tenemos la formación del hígado. Se dice que el hígado posee mayor porción, mayor tamaño en relación a las porciones del feto. El segundo par de venas son las venas umbilicales. Tenemos venas umbilicales derechas e izquierdas. A medida que se va desarrollando el hígado, la vena umbilical derecha y la porción craneal de la vena umbilical izquierda se va a degenerar, quedando así solamente la parte caudal de la vena umbilical izquierda. En el interior del hígado se va a formar un cuerpo venoso, el cual va a conectar la placenta con la vena cava inferior. De aquí en este conducto venoso, se va a llevar sangre bien oxigenada desde la placenta hasta el seno venoso, sin necesidad de que la sangre bien oxigenada pase por los capilares del hígado, impidiendo de esta manera que la sangre bien oxigenada de la placenta se mezcle con la sangre poco oxigenada. Así permite una conexión directa de la sangre bien oxigenada desde la placenta para llevar hasta el embrión. También tenemos las venas cardinales. Van a existir venas cardinales derechas e izquierdas, pero estas van a ser las venas cardinales anterior, van a existir vena cardinal común y vena cardinal posterior. Entre las venas cardinales, tanto derecha como izquierda, estas van a anastomosarse para formar la vena brachiocefálica izquierda. La vena cava superior
surge de la unión entre la vena cardinal anterior derecha más la vena cardinal común. La vena cardinal posterior son un conjunto de vasos que irrigan a los riñones primitivos o mesonefros. Mientras estos desaparecen, también lo van a hacer las venas cardinales posteriores, quedando únicamente la raíz de la vena ácidos y la vena ilíaca común. Eh, eh, a continuación se forman las venas supracardinales y subcardinales, quienes van a sustituir por completo a la vena cardinal posterior. La primera porción en aparecer es la vena subcardinal. Esta vena subcardinal va a dar origen a la vena renal, tanto izquierda como la vena renal derecha. También va a originar a la vena suprarrenal, una izquierda y una derecha. Además, también se van a formar las venas gonadales, que en el caso del varón vendría a ser la vena gonadal espermática y la vena, en el caso de la mujer, la vena ovárica. Igual existen una izquierda y una derecha. Una vez que esta vena subcardinal que se encuentra en la parte de los riñones, en la porción central se va a degenerar, mientras que cuando cruza por la porción superior de estos riñones, en un adulto se ven representadas como las venas ácigos y las venas hemiácigos, mientras que en su parte inferior de los riñones, los segmentos subcardinales van a degenerarse, no siendo así en el caso de las venas subcardinal derechas, quienes van a formar la parte inferior de la vena cava inferior. A continuación les voy a hablar sobre el desarrollo de la vena cava inferior. La vena cava inferior se desarrolla a partir de 4 segmentos principales, como el segmento hepático, que procede de la vena vitelina, como podemos ver en esta porción. El segmento prerrenal, que procede de la vena subcardinal derecha. Tenemos aquí con las flechas. El segmento renal, que procede de la porción supra y subcardinal. En este podemos observar. Y el segmento posrenal, que procede de la vena subcardinal derecha. Y ahora les voy a hablar sobre las arterias de los arcos faringios. A medida que los arcos faringios se van diferenciando y formando a partir de la cuarta y quinta semana, estos van a ser irrigados por las arterias de los arcos faringios que nacen del corazón primitivo, específicamente en el saco aórtico. Podemos ver aquí. Y que estos arterias finalizan en la aorta dorsal. Esta aorta dorsal inicialmente es bilateral y en su parte caudal se van a fusionar para formar la aorta torácica y abdominal. Luego, la parte derecha de la aorta se va a degenerar y quedará solo la parte izquierda para así formar la aorta como tal. Ahora les hablaré de las arterias intersegmentarias. Las arterias intersegmentarias nacen en la parte dorsal de la aorta. Estas serán aproximadamente unas 30 ramas y estas se diferenciarán en algunos grupos. A nivel del cuello tenemos las arterias vertebrales,
A nivel del tórax tenemos las arterias intercostales. A nivel del abdomen tenemos las arterias lumbares. A nivel lumbar se diferenciarán las arterias ilíacas comunes. Y a nivel sacro se diferenciarán las arterias sacras laterales. Ahora hablaré sobre el destino de las arterias vitelinas y umbilicales. Las arterias vitelinas y umbilicales van a nacer de la parte ventral de la aorta dorsal, como podemos observar aquí en la imagen. Las arterias vitelinas, que están de color rojo, y las arterias umbilicales. Las podemos ver acá. Las arterias vitelinas se van a diferenciar en tres grupos: en las arterias del tronco celíaco, la arteria mesentérica anterior y la arteria mesentérica inferior. Este grupo de arterias va a irrigar el intestino primitivo. Y las arterias umbilicales, estas se diferenciarán en su parte proximal, se diferenciarán en las arterias ilíacas internas. Y en su parte distal no se diferenciará en ninguna arteria como tal, sino se diferenciarán en ligamentos umbilicales mediales en su parte distal. Voy a hablar del desarrollo posterior del corazón. El corazón está conformado por tres capas. La capa más interna, que se la denomina endocardio, la capa media o muscular, que se la denomina miocardio, y la parte externa, que se denomina epicardio o a su vez también pericardio visceral. Vamos a hablar de sus orígenes o en sí dónde se desarrolla. Empezamos con el endocardio, que es la capa más interna. Esta se va a desarrollar en los tubos cardíacos endocárdicos, que podemos visualizarla aquí, pero estos se encuentran en fusión. Estos tubos cardíacos endocárdicos están formados por tejido endotelial. Ya, ahora vamos con el miocardio, que se genera o se origina a partir del mesodermo espláncnico, que va a cubrir la cavidad pericárdica, que podemos visualizar en esta parte, de igual manera acá. Vamos con el epicardio, en la cual este se va a generar de las células mesoteliales, en la cual se originan a partir de la parte superior externa del seno venoso, que podemos aquí visualizar el seno venoso, esta parte. Aquí habíamos dicho que van a llegar las venas, perdón, por decir sí, está bien. Las venas vitelinas, las umbilicales y también las venas cardicales comunes, que podemos visualizar de igual manera aquí. Ya, también vamos a tener un tejido conjuntivo gelatinoso, que se le denomina gelatina cardíaca. Esta se va a encontrar entre el endocardio y el miocardio. Aquí, todo esto es la gelatina cardíaca. Ya, luego tenemos, perdón, ya. Luego tenemos que a medida que el embrión se va desarrollando, va a tomar una curvatura o se va a doblar de manera ventral, en la cual va a permitir que las estructuras del corazón en la cual se está definiendo se coloquen en la parte baja de la membrana orofaringea y en la parte delantera del intestino primitivo anterior. Luego esto va a formar en sí, va a tener una forma de U, el corazón. Ya. Aquí, de igual manera, como ya dijimos, se va a encontrar el asa vulvoventricular, en la cual está aproximadamente entre los 22 y 23 días, perdón, 28 días, va a tener forma de U, forma de bucle en sí, en la cual de igual manera este tiene un vértice que se va a dirigir hacia la parte izquierda. Aquí va a haber zonas en las que se van a dilatar también. Podemos diferenciar estructuras como el seno venoso,
como la aurícula, como el ventrículo, el bulbo cardíaco y también el tronco venoso. Ya, esta asa bulboventricular va a sufrir cambios o transformaciones en la cual el seno venoso y la aurícula van a tenerse que ubicar en la parte posterior del tronco arterioso, del bulbo cardíaco y también del ventrículo, que podemos visualizar aquí. Ya. Luego, a medida que el corazón se va desarrollando, el seno venoso va a adquirir expansiones laterales, que se las denomina cuernos, un cuerno derecho y un cuerno izquierdo. Aquí podemos visualizar los cuernos. Ya, el corazón va a ser suspendido por medio de una doble capa de peritoneo, que vamos a poderlo visualizar acá, que se le denomina septo transverso. Este septo transverso, su parte central se va a degenerar, en la cual la parte craneal y la parte caudal se van a mantener suspendidas. Vamos a continuar con la circulación a través del corazón primitivo. Ya, aquí cabe recalcar que no se encuentran formadas las 4 cámaras del corazón, es decir, los ventrículos y las aurículas, tanto derechas como izquierdas. Ya, vamos a tener solo lo que es el ventrículo primitivo y la aurícula primitiva. Ya, dentro de ellos también contamos con contracciones miogénicas, que quiere decir que se desarrolla o se originan de sí del músculo. Luego tenemos las contracciones auriculares y ventriculares, que tienen un tipo de flujo y reflujo. Estas contracciones, tanto miogénicas como contracciones auriculares y ventrículos, sus contracciones son desordenadas, como por ejemplo ventrículo aurícula, aurícula ventrículo y así. Pero también tenemos las contracciones coordinadas, que estas tienen un flujo unidireccional, que quiere decir una sola dirección, como podemos ir aquí, ya en este camino, una sola dirección. Contracciones coordinadas se presentan en la 4ª semana más o menos. Ya, vamos a hablar en sí la circulación, vamos a hacer un recorrido en el corazón primitivo. Ya, empezamos que la sangre va a ingresar en sí por el seno venoso. Va a ir a la aurícula primitiva y va a ser controlada por la válvula sinoauricular, que es de aquí. Luego va a ir hacia el canal auriculoventricular. Aquí podemos también observar lo que son los cojinetes endocárdicos. Ya. Luego, esta sangre va a ir al ventrículo primitivo, en la cual este ventrículo, en caso de ser contraído, se diría, o va a ser la sangre bombeada hacia el bulbo cardíaco. Después va a ir al tronco arterioso y después va a ir al saco aórtico. Conforme a ello, va a ir a las arterias de los arcos faringios y va a terminar en la aorta dorsal. Todo ello es el recorrido de la sangre de manera unidireccional. Buenas tardes, doctora, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la división del corazón primitivo. Más o menos alrededor de la 4ª o 8ª semana va a haber un proceso de división del corazón primitivo. Es decir, se va a dividir el canal aurículo-ventricular en 2, canal aurículo-ventricular derecho y canal aurículo-ventricular izquierdo. Se va a dividir la aurícula primitiva en lo que es, de igual manera, en 2, en aurícula derecha y aurícula izquierda. De igual manera se va a dividir el ventrículo primitivo en 2, que es ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Ya, empecemos con lo que es la división del canal aurículo-ventricular. En esta imagen podemos ver el corazón primitivo, que tiene una aurícula, un ventrículo y un solo canal aurículo-ventricular. Entonces, para la división de este canal aurículo-ventricular,
van a intervenir estructuras denominadas cojinetes endocárdicos auriculoventriculares. Estos cojinetes endocárdicos se van a formar a partir de algunas células de la cresta neural y también de la gelatina cardíaca que podemos ver aquí, que se encuentra aquí la gelatina cardíaca. Esta gelatina cardíaca se va a encontrar entre el endocardio y el miocardio. Ya, los cojinetes endocárdicos auriculoventriculares se van a encontrar en la parte ventral y dorsal de este canal auriculoventricular. Ya, entonces, a medida que crecen estos cojinetes endocárdicos, como vemos aquí, se van a fusionar en el centro, dividiendo al canal auriculoventricular en dos. Como vemos aquí, nos señala que los cojinetes endocárdicos se fusionan, provocando la división del canal auriculoventricular en dos. Como podemos ver aquí, se divide en canal auriculoventricular del lado derecho y canal auriculoventricular del lado izquierdo. Ya, ahora veamos lo que es la división de la aurícula primitiva. Esta aurícula primitiva comienza a dividirse a finales de la cuarta semana a través de dos tabiques que toman el nombre de septum. Septum o tabique viene a ser lo mismo. Ya, entonces primero se va a formar como podemos ver aquí, se va a formar el septum primum, como vemos, de la parte craneal de la aurícula primitiva. Entonces, este septum primum es un tabique membranoso, es como decir, una fina membrana. Este septum primum va a ir creciendo paulatinamente en dirección caudal, hacia abajo, es decir, hacia los cojinetes endocárdicos, como podemos ver aquí, hacia los cojinetes endocárdicos que aquí ya se encuentran fusionados. Entonces, a medida que va creciendo hacia abajo el septum primum, va a haber un espacio que se da entre el septum primum y el cojinete endocárdico, que vendría a ser en esta parte, que se va a denominar foramen primum. Ya, aquí tenemos el foramen primum. Este foramen primum va a permitir el flujo sanguíneo desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Entonces, cuando este septum primum sigue creciendo, como podemos ver en estas imágenes, el septum primum va creciendo hacia abajo, vamos a ver que se va a encontrar, vemos en esta parte que se va a encontrar casi cerca de toparse con el cojinete endocárdico. Lo que va a ocurrir es que en esta parte central de este septum primum va a generarse mecanismos de apoptosis, produciendo así la formación de otro espacio o también denominado agujero que se va a llamar foramen secundum. Ya, este foramen secundum de igual manera permite el paso de la sangre desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Ya, entonces sigue creciendo, como vemos este septum primum sigue creciendo y llegando a toparse con el cojinete endocárdico, fusionándose así estos dos. Entonces, al fusionarse, lo que ocurre es que se cierra el primer agujero o foramen primum, como podemos ver aquí, nos indica que el foramen primum está cerrado. Entonces, a su vez, en este mismo periodo empieza a desarrollarse un segundo tabique, como podemos ver aquí, el cual se va a denominar septum secundum. Ya.
Este septum secundum, como podemos ver aquí, crece de igual manera del techo de la aurícula hacia abajo, es decir, en dirección caudal, como podemos ver, adyacente al septum primum. Ya, entonces, este septum secundum va a ir creciendo hacia abajo y a medida que crece, esta parte craneal, como podemos ir viendo en las imágenes, a medida que crece este septum secundum, la parte craneal que quedaba de este septum primum se va a ir degenerando hasta desaparecer, como vemos aquí, nos indica que la parte del septum primum se encuentra en degeneración hasta que desaparece. Como podemos ver aquí, ya no podemos ver el septum primum, la parte craneal. Entonces, este septum secundum, como podemos ver aquí, se llega a topar con el septum primum, produciendo lo que es un cierre del foramen secundum, también denominado agujero oval. Ya, entonces, el septum primum, como podemos ver en estas imágenes, funciona como a manera de una solapa, pero momentáneamente, o también puede funcionar a manera de una válvula que permite el paso de la sangre del un lado hacia el otro lado. Ya, entonces, antes del nacimiento, se da este proceso que el septum primum funciona a manera de una válvula. Este septum primum funciona a manera de una válvula chocando contra el septum secundum y cerrando el agujero oval. Funciona este septum primum, va a funcionar como a manera de una válvula que se va a encontrar chocando con este septum secundum y cerrando el agujero oval. Entonces, esto ocurre así porque la presión de la aurícula derecha antes del nacimiento es mayor que la presión de la aurícula izquierda, como podemos ver aquí. Entonces, como vemos que esta aurícula derecha está ejerciendo mayor presión de este lado derecho, entonces la sangre fluye desde la región derecha hacia la región izquierda, cerrando el septum primum. Entonces, después del nacimiento, estas presiones van a cambiar, en donde la aurícula izquierda, como podemos ver aquí, la aurícula izquierda tiene mayor presión que la de la aurícula izquierda tiene mayor presión que la de la aurícula derecha. Ya, entonces, el aumento de esta presión en la aurícula, en la aurícula izquierda, va a hacer que el septum primum, como podemos ver aquí, el septum primum definitivamente se cierre, pero va a ser un cierre funcional. Este cierre del septum primum va a ser contra el septum secundum, como podemos ver aquí. Haciendo que este agujero oval definitivamente ya no se abra. El agujero ya no se va a abrir. Más o menos ya a los 3 meses el cierre de este septum primum ya va a ser un cierre anatómico, es decir, ya vendría a haber tejido cicatrizal. Como vestigio de este cierre, de este agujero oval, tenemos una estructura denominada fosa oval,
como podemos ver aquí. Entonces, después del nacimiento, se da la división de la aurícula derecha y la aurícula izquierda, ya que ahí tenemos ya solo nos encontraríamos con un solo tabique que se va a encontrar dividiendo el un lado del otro lado. El seno venoso se va a abrir en la parte posterior de la aurícula primitiva. Vamos a ver que este seno venoso va a constar de dos cuernos, el cuerno derecho y el cuerno izquierdo, los cuales van a tener las mismas dimensiones. Pero vamos a ver que va a tener un cambio en el tamaño progresivo, lo que es el cuerno derecho en esta parte de aquí. Y esto se va a deber principalmente a dos cortocircuitos. El primer cortocircuito va a ser la transformación de las venas vitelinas y las venas umbilicales. Y el segundo cortocircuito se va a deber a las venas cardinales, pues las venas cardinales se van a anastomosar a esta altura para formar lo que es la brachiocefálica izquierda. Y la vena cardinal anterior derecha es la cual va a dar origen a la vena cava superior. Vamos a ver que tanto el cuerno izquierdo como el cuerno derecho van a sufrir una transformación. Es así que el cuerno izquierdo va a formar lo que es el seno coronario, el cual va a nutrir y irrigar lo que es el corazón. Y el cuerno derecho va a tener dos porciones, la porción superior, la cual va a traer sangre de cabeza y cuello, y la porción inferior, la cual va a formar lo que es la vena cava inferior y va a traer sangre de las partes caudales del embrión. Vamos a ver que esta asa derecha va a quedar introducida o insertada en la aurícula derecha y va a formar la parte lisa de la aurícula derecha. Aquí donde observamos el orificio sinoauricular. Después vamos a ver que en la pared de esta aurícula se va a formar lo que es la cresta terminal. Y esta cresta terminal va a formar en sí lo que son las válvulas de la vena cava inferior y las válvulas del seno coronario. A continuación voy a explicar lo que es la vena pulmonar primitiva y la aurícula izquierda, sin antes mencionar que la aurícula primitiva comenzaban a dividirse a finales de la cuarta semana en una aurícula, tanto una aurícula derecha primitiva y una aurícula izquierda primitiva, ¿no? Mediante la fusión de los dos tabiques que teníamos, un septum premium y un septum secundum. Hay que mencionar que la pared de la aurícula izquierda primitiva tiene una conformación lisa y la cual es lisa dado que en esta vamos a tener la incorporación de la vena pulmonar primitiva. Esta vena pulmonar primitiva se origina a partir de una evaginación de la pared dorsal de la aurícula izquierda. Entonces, a medida que se forma la vena pulmonar primitiva, la aurícula izquierda primitiva tiene un ensanchamiento en sus paredes, las cuales van a incorporar lo que es lo que va a incorporar principalmente a la vena pulmonar primitiva. Entonces, a medida que esta aurícula izquierda se expande, la vena pulmonar primitiva y sus ramas principales quedan incorporadas en la aurícula izquierda, ¿no? El resultado de esto es la entrada de las 4 venas pulmonares. También hay que mencionar que en la aurícula, tanto derecha y izquierda, se va a formar una estructura pequeña denominada las orejuelas, que son estructuras que en su superficie lisa, en su superficie interna, son lisas y trabeculadas. En esta sección vamos a hablar sobre la división del ventrículo primitivo. Como sabemos, el corazón en la porción ventricular está dividido en dos partes, una parte derecha, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Entonces, esta división está constituido por la presencia de un tabique y este tabique se denomina tabique interventricular. Entonces, aquí vamos a hablar sobre cómo se va a formar este tabique interventricular. Este tabique interventricular consta de dos porciones, una porción muscular y una porción membranosa. Entonces, iniciando con la porción muscular, se da en el suelo de este ventrículo primitivo
en el cual va a crecer hacia arriba, se encuentra cerca del vértice, va a crecer hacia arriba y se da por la proliferación y la división de los miocitos, que son las células musculares. Este proceso se da en la 7ª semana. Entonces, con la presencia de esta porción muscular, ya con el crecimiento hacia arriba, vamos a tener la presencia o el origen de un agujero interventricular. Este agujero interventricular consta de una porción de los bordes de los cojinetes endocárdicos ya fusionados y una porción del borde de esta porción membranosa. Entonces vamos a tener la presencia de este agujero interventricular. Este agujero interventricular permite la conexión entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Pero al finalizar ya la 7ª semana, vamos a tener el cierre de este agujero interventricular. Pero ¿cómo se da el cierre? Debido a la unión o la fusión de los tejidos tanto de las crestas vulvares derecha e izquierda y por la fusión de los cojinetes endocárdicos. Ya. Pero este cierre del agujero interventricular se da junto a la formación de la porción membranosa que constituía el tabique interventricular que había mencionado anteriormente. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la formación de la porción membranosa. Se debe a que esta porción membranosa está constituida por 3 tejidos que tienen 2 orígenes, ¿ya? Vienen de las crestas vulvares, tanto derecha como izquierda, y también proceden del tejido de los cojinetes endocárdicos fusionados. ¿Ya? Entonces va a haber una extensión del tejido en su lado derecho de los cojinetes endocárdicos y esta extensión lo que va a hacer es a unirse, a fusionarse con la porción muscular. Ya tenemos esta porción membranosa y ya tenemos el origen de este tabique interventricular mencionado anteriormente. Ya. Pero la presencia de este tabique interventricular ya va a permitir una conexión entre el tronco pulmonar y el ventrículo derecho. Miren, tronco pulmonar y se va a conectar con el ventrículo derecho y la aorta se va a conectar, va a tener una conexión con el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Pero también en este proceso de división del ventrículo y la formación de sus porciones, también va a haber una formación de unas trabéculas carnosas que van a constituir los músculos papilares. También estos músculos papilares van a tener la presencia de estas cuerdas tendinosas que se van a dar al finalizar ya esta 7ª semana. En esta sección vamos a hablar sobre la división del bulbo cardíaco y el tronco arterioso. Bueno, comenzando en esta sección del bulbo cardíaco va a haber una proliferación de las células mesenquimales que se encuentran aquí, formando crestas, que se van a denominar crestas vulvares. Este proceso va a darse similar aquí en la sección del tronco arterioso, teniendo origen a las crestas truncales. Estas crestas truncales vamos a tener un giro de 180 grados por este movimiento está dado por el chorro de sangre proveniente de los ventrículos ya formados. Posteriormente vamos a tener que estas crestas se van a fusionar, dando origen a al tabique aórtico pulmonar. Este tabique aórtico pulmonar lo que va a hacer es a dividir la porción del bulbo cardíaco y el tronco arterioso en 2 canales. Un canal de la aorta ascendente y el otro canal correspondería al tronco pulmonar.
Entonces tenemos que está ya constituido esta formación, este movimiento, va a dar origen a que el tronco pulmonar se encuentre alrededor de la aorta ascendente. ¿Ya? Y posterior a eso ya tendríamos formado el movimiento respectivo de tanto de la aorta ascendente y el tronco pulmonar. Y el bulbo cardíaco correspondería en el ventrículo derecho al infundíbulo, que dará origen al tronco pulmonar, y en el ventrículo izquierdo dará origen a la cavidad aórtica, el bulbo cardíaco. Bueno, tenemos el sistema de conducción del corazón. Bueno, esto generalmente se da ya que los impulsos eléctricos generados por el músculo cardíaco, que es el miocardio, es el que estimula el latido de contracción del corazón. Bueno, esta señal eléctrica se origina, digamos que se origina a partir del nódulo sinoauricular, que está ubicado en la parte superior de la aurícula derecha. Bueno, el nódulo sinoauricular también se denomina el marcapasos natural del corazón. Cuando este marcapasos natural genera un impulso eléctrico, estimula la contracción de las aurículas. Bueno, a continuación la señal pasa por el nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular es el que detiene la señal un breve instante y la envía por fibras musculares de los ventrículos, que esta es la que estimula su contracción. Aunque el nódulo sinoauricular envía impulsos eléctricos a una velocidad determinada, bueno, la frecuencia cardíaca podría variar según las demandas físicas o el nivel de estrés que se da debido a los factores hormonales. Gracias. Derivado de las arterias de los arcos faringios. Estas arterias de los arcos faringios se van a ser originadas por la migración de las células mesenquimales de los arcos faringios hacia el saco aórtico, y estas van a terminar en las aortas dorsales, tanto izquierda como derecha. Se van a formar 6 pares de arterias, pero no todas van a crecer simultáneamente. Es así que cuando se está formando la tercera, cuarta, quinta y sexta, ya han desaparecido la primera y la segunda. A pesar de que la primera y el segundo par de arterias de arcos faringios desaparecen, vamos a ver que van a dejar unas arterias derivadas. Mientras que cuando desaparece el quinto par de arterias de los arcos faringios, esta no va a dejar derivadas. Primer par de arterias de los arcos faringios. Las primeras par de arterias de los arcos faringios van a ser eliminadas, pero algunas de sus porciones van a formar lo que es la arteria maxilar. Esta arteria maxilar va a irrigar lo que es cara, músculos del ojo, y a su vez estas arterias van a ayudar a la formación de la arteria carótida externa. El segundo par de arterias de los arcos faringios, que también se degenera, la parte proximal, es la que persiste y la cual va a formar lo que es la arteria del estribo. El tercer par de arterias de arcos faringios, como vemos aquí, van a crecer hacia la parte craneal y van a formar su parte proximal, la arteria carótida común izquierda, mientras que su parte distal se va a unir a las aortas dorsales para formar la arteria carótida interna. El cuarto par de arterias del arco faringio, que vemos aquí, van a formar lo que es el callado aórtico, esta parte de aquí, y la arteria derecha de este cuarto par de arterias del arco faringio va a formar la parte proximal de la arteria subclavia, que está en esta parte de acá. También cabe mencionar que las subclavias van a venir
de las séptimas arterias intersegmentales. Como ya había mencionado, el quinto par de arterias de los arcos faringeos no tiene derivadas. El sexto par de arterias del arco faríngeo, que vamos a ver en esta parte de aquí, van a formar lo que son las arterias pulmonares, tanto derecha como izquierda. Y también van a formar lo que es el conducto arterioso que se encuentra aquí, la cual va a permitir la comunicación entre las arterias pulmonares y la aorta descendente. Entonces, continuando con la circulación fetal, sin antes mencionar los grados de saturación de oxígeno de la sangre, que se puede reconocer por el color de la vena. En color rojo tenemos un contenido elevado en oxígeno. En color celeste vamos a tener un contenido bajo en oxígeno y en un color morado vamos a tener un contenido medio en oxígeno. Es decir, que vamos a tener tanto sangre oxigenada como sangre desoxigenada. Entonces, continuando con la circulación fetal, va a comenzar en la placenta, en donde vamos a tener sangre bien oxigenada, la cual va a ser transportada por medio de la vena umbilical, que al aproximarse al hígado, esta vena umbilical va a tomar dos caminos. Un camino hacia el conducto venoso y un camino por la vena porta hacia los sinusoides hepáticos. Hay que mencionar que estos dos caminos van a terminar en la vena cava inferior. Esta vena cava inferior no solo recoge sangre oxigenada de la vena umbilical, sino también sangre poco oxigenada de los miembros inferiores. Hay que mencionar que existe un esfínter en la parte proximal de la vena umbilical, el cual tiene la función de controlar el flujo sanguíneo, ¿no? Y cuando se contrae, va a existir un mayor flujo sanguíneo hacia la vena porta y por ende hacia los sinusoides hepáticos, pero va a disminuir el flujo sanguíneo hacia el conducto venoso. Entonces, esta sangre que se encuentra en la vena cava inferior, procedente de las estructuras antes ya mencionadas, va a desembocar en la aurícula derecha. Entonces, en la aurícula derecha vamos a tener dos caminos que puede tomar esta sangre oxigenada. Un camino que se puede transportar hacia la aurícula izquierda por medio del agujero oval. Esta sangre oxigenada de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y va a salir del corazón por medio de la aorta ascendente. Esta aorta ascendente y sus vasos principales va a irrigar lo que es las porciones de la cabeza, el cuello y los miembros superiores. Pero como dije, va a tener también la sangre que se encontraba en la aurícula derecha otro camino. Y este camino es que no pasa hacia el agujero oval, sino que transcurre hacia abajo, hacia el ventrículo derecho. Y en el ventrículo derecho no es más que la mezcla de la sangre procedente de la vena cava inferior, bien oxigenada, y la sangre poco oxigenada de lo que es la vena cava superior y el seno venoso. Entonces hay una mezcla de sangres, por eso se muestra o se observa un color morado, porque existe un contenido medio en oxígeno. Entonces, en el ventrículo derecho, este contenido medio en oxígeno sale del corazón por medio del tronco pulmonar. Y igual va a tener dos caminos esta sangre media en oxígeno. Un camino es dirigirse solamente un 10% hacia los pulmones, se dirige solamente un 10% hacia los pulmones porque va a existir una resistencia vascular pulmonar. Y el otro camino es que hacia la aorta descendente por medio del conducto arterioso. Entonces, este conductor, este aorta descendente tiene tiene un trayecto hacia abajo, el cual un 65% se va a devolver o va a retornar esta sangre media en oxígeno hacia la placenta por medio de las arterias umbilicales. Y un 35% se dirige hacia los órganos y específicamente hacia la parte inferior del cuerpo, ¿no? Y es así como termina lo que es la circulación fetal.
Saludos cordiales, doctora. Yo explicaré acerca de la circulación neonatal transicional. La circulación neonatal transicional. Transicional porque se produce unos cambios antes de nacer y luego del nacimiento. En sí, la circulación neonatal es la que ya se produce una vez que se ha dado parto. Es decir, cuando ya el feto sale, se lo denomina neonato. Un neonato es desde el momento del nacimiento hasta los 28 días de posparto. En ese momento en el que nace el neonato, la circulación presenta cambios, los cuales explicaré detalladamente a continuación. Para empezar, hay que recordar que existen tres estructuras principalmente que van a transicionar, los cuales son el conducto venoso, el agujero oval y el conducto arterioso. Primero, existirán dos cambios fundamentales, que es la interrupción de la circulación desde la placenta y que los pulmones comienzan a funcionar desde la primera respiración del neonato. Aquí estará la sangre en la vena umbilical, pero aquí se dará una constricción del esfínter. Este esfínter se va a constreñir y ya no va a pasar la sangre por el conducto venoso, sino que el 100% va a ir a través de la vena porta hacia los sinusoides hepáticos. Igualmente, la sangre va a venir desde la vena cava inferior hacia la aurícula derecha, pero aquí existirá una disminución de presión debido a que se interrumpió la circulación placentaria y como los pulmones ya están funcionando, va a aumentar la presión en la aurícula izquierda. Es muy importante recordar que hay un aumento en de la presión en la aurícula izquierda, mientras que en la aurícula derecha una disminución de la presión. Por ejemplo, en este gráfico, si la presión disminuye en la aurícula derecha y aumenta en la aurícula izquierda, esta válvula del agujero oval va a empujar contra el borde inferior del septum secundo. Por ende, se dará un cierre funcional que ya no va a permitir una comunicación entre ambas aurículas. Entonces, ya la sangre que llega al ventrículo derecho, ya a través de la vena cava inferior, ya no se va a ir hacia la aurícula izquierda, sino que se va a ir toda hacia el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho se va a dirigir hacia el tronco pulmonar. Todo esto es el proceso en el cual existirá un cambio. La mayor parte de sangre se irá a través de las arterias pulmonares hacia los pulmones, porque hubo una disminución de la resistencia vascular. En sí, existirá una constricción del conducto arterioso, pero existirá una pequeña cantidad de sangre que va a seguir circulando. Pero aquí va a ser inverso. Recordemos que antes era desde el tronco pulmonar hacia la aorta descendente y ahora va a ser desde la aorta descendente hacia el tronco pulmonar. Otro punto muy importante que sucede aquí es que la constricción de las arterias umbilicales para evitar que el feto pueda perder sangre. Y por último, es que los lactantes nacidos a término, el oxígeno es el factor más importante para controlar el cierre del conducto arterioso. Al parecer, dicho cierre está mediado por la bradicinina, una sustancia que liberan los pulmones durante la insuflación inicial. La acción de este componente compuesto, parece que es dependiente del elevado contenido en oxígeno de la sangre existente en la aorta. La bradicinina induce efectos contráctiles potentes sobre el músculo liso. En sí, la circulación neonatal. Durante el nacimiento y las primeras horas ocurren cambios importantes. Primero, el cierre de la circulación umbilico-placentaria. Comienza con la ligadura del cordón umbilical en el recién nacido y excluyendo la placenta de la circulación, la cual es el órgano sumamente vascularizado y por tanto de resistencia vascular disminuida para acomodar un gran volumen de sangre.
Su exclusión provoca un aumento de la resistencia vascular sistémica con aumento a su vez de la presión aórtica a mayores niveles que la presión de la arteria pulmonar. Igualmente, al ligar el cordón se hace el flujo de la sangre por el conducto venoso, disminuyendo así el retorno venoso por la vena cava inferior del corazón del recién nacido. Mientras que el cierre e inversión de los flujos sanguíneos por los circuitos fetales. Este comprende el cierre del foramen oval y el cierre del conducto arterioso. El cierre del foramen oval está comprendido por dos procesos. El cierre funcional se produce en las primeras horas de vida por disminución del retorno venoso y consecuente disminución de la presión en la aurícula derecha, como ya lo había mencionado. Igualmente, hay un aumento de flujo pulmonar con aumento en la presión de la aurícula izquierda. Así, la mayor presión de la aurícula izquierda respecto a la aurícula derecha cierra funcionalmente el foramen oval. Incluso en las primeras horas puede haber un cortocircuito de izquierda a derecha con mayor presión en la aurícula izquierda, cabe mencionar. Mientras que el cierre anatómico, el foramen oval persiste anatómicamente abierto hasta los 5 años en el 50% de la población y hasta los 20 años en el 25% de la población. Y el cierre del conducto arterioso también se lo divide en cierre funcional y el cierre anatómico. El cierre funcional se realiza durante las 24 horas de vida y es debido a la acción del oxígeno que al aumentar su concentración en el nacimiento produce vasoconstricción ductal. En un grupo de neonatos con cardiopatía congénita y flujo pulmonar dependiente del conducto arterioso es vital mantener abierto el conducto. De ahí que el uso de los prostaglandinas para este grupo de pacientes está indicado. Mientras que el cierre anatómico se realiza en un 90% de los casos a los 60 días de vida. Aumento de la circulación pulmonar. En la vida fetal, la circulación pulmonar se encuentra disminuida debido a la hipoxemia fetal, ya que los alvéolos están colapsados. Ambos producen un aumento en la resistencia pulmonar en el momento del nacimiento. Ocurre un cambio brusco en la circulación pulmonar, ya que disminuye marcadamente la resistencia. Derivados de los vasos y estructuras fetales. El embrión necesita 4 conductos importantes para su vida intrauterina y estas son la vena umbilical, la cual trae sangre oxigenada desde el corión de la placenta hacia el embrión. La arteria umbilical, la cual va a llevar la sangre del embrión hacia la placenta para que pueda ser esta oxigenada. El conducto venoso, que va a ser un conducto que va a permitir la llegada de la sangre oxigenada hacia el corazón, y el conducto arterioso, la cual va a ser una comunicación entre la arteria pulmonar con la arteria aorta descendente. La vena umbilical se va a degenerar y va a formar lo que es el ligamento redondo del hígado. Y este va desde el ombligo hasta el ilio hepático. Vamos a también a tener la arteria umbilical, la cual va a formar lo que es el ligamento umbilical medial. Y su parte proximal va a formar lo que es la arteria vesical superior, la cual va a irrigar la vejiga. Tenemos el conducto venoso, el cual va a formar el ligamento venoso, el cual va a atravesar el hígado desde la rama izquierda de la vena porta y se une finalmente a la vena cava inferior. Y el conducto arterioso, el cual se va a cerrar en la semana 12 y va a formar lo que es el ligamento arterioso.